Buenas tardes, alumnos. Espero que estén todos muy bien. Vamos a empezar entonces nuestra clase después de haber hecho ya la lista, ¿verdad? Y la nómina de los integrantes de cada alumno de cada grupo. Cuéntenme, por favor, si pudieron reunirse, descargar el material del trabajo número 1. ¿Cómo van con eso? Alguien que me cuente de cada grupo, por favor. Profesora, Uh-huh. en el caso de mi grupo estuvimos revisando el material y bueno, vimos un poquito el tema también de este trabajo el fin de semana y bueno, le mandé un correo, pero más o menos que ya estuviera como viendo o decirnos cómo íbamos respecto a las preguntas de la encuesta. Bueno, eso estamos a la espera Ah, ya. Voy a revisar de su entonces. parte. Ya, Ujú. perfecto. Pero En eso tenemos todo como caso es avance. que no me pregunten cómo van con las preguntas, porque la idea es que no les haga yo de guía con las preguntas, ¿ya? La idea es que entre ustedes mismos se den esa retroalimentación y entre ustedes mismos, si son 4 o 5 personas, decidan y debatan cuáles son las mejores preguntas para poder seleccionar, ¿ya? Profe. Es todo súper distinto si fuera trabajo individual, pero son Ok, 5, ¿ok? Ya, ¿quién ya. más? Yo tengo una pregunta. ¿Isabela Cruz? Sí, lo que Ya. pasa es que la pauta dice que hay un tiempo límite de presentación, pero no sé si vi mal y no No, si no encontré hay ninguno. presentación. No hay presentaciones, solamente van a enviar el trabajo en formato PowerPoint y yo lo voy a leer, Ah, ya. O sea, ¿ya? no hay que hacer ningún Word ni nada, ¿cierto? No hay que hacer ningún Word, solamente la forma de presentación es el PowerPoint, Ok, muchas gracias. ¿ya? ¿Qué más? Oye, yo hice esas correcciones en el documento, ¿no las habré grabado? Porque recuerdo justamente eso que me dijiste, eso de los 10 minutos de presentación por cada grupo, y lo eliminé, a lo mejor no lo grabé. Ya. Pero bueno, para que todos sepan entonces que no hay disertación de este trabajo, solamente la entrega, el informe es el PowerPoint, por ende el PowerPoint tiene que ser lo más completo posible y en el caso de la rúbrica que tienen de corrección, ceñirse a los que son del puntaje más alto como para que ustedes digan, si estamos en el puntaje, o sea, si estamos cumpliendo con estas condiciones del puntaje más alto, eso significa que ahí nos estamos asegurando que nos vaya bien. ¿Ya? ¿Quién más? Otra pregunta. ¿Seleccionaron ya a quienes van a entrevistar? Hola, profe. Yo tengo un par de consultas. Bueno, una. Dígame, Dani. ¿Cuántas preguntas más o menos sería como, bueno, ¿Lo lo apropiado? suficiente, sí, lo apropiado? Mira, preguntas bien hechas pueden ser hasta 10, ¿ya? Ahora, cada pregunta de repente te va a abrir un abanico de otras preguntas, pero todo va a depender de la respuesta que te dé el entrevistado. Si hay preguntas que de repente son dirigidas en donde el entrevistado te puede decir sí o no, tú ahí te preguntas, pero ¿por qué sí? ¿Y cómo lo hice? ¿Cómo le gusta? ¿Qué es lo que quiere? Y si te dice que no, de repente tú vas a quedarte así como, ya, no, pues, no hay más preguntas, ¿ya? Entonces, por eso es importante que ustedes sean como inteligentes y habilosos y creativos con las preguntas. Y son 5, pues chiquillos, o sea, ¿cómo entre 5 no van a poder Sí. hacer un buen set de preguntas? Profe, Díganme. Ya. ¿qué es eso de las asesorías? Lo que estamos haciendo ahora, pues. Ok. Yo todas las clases, hasta antes que entreguen el trabajo, les voy a ir preguntando si tienen consultas, dudas. Antes, cuando estábamos en el modo presencial, hacíamos ahí mismo en la universidad, se inscribían por horario y una clase la dedicábamos solamente a asesoría. Pero después de la virtualidad me dejaron varias veces pagando y plantada, no se conectaban los alumnos, por ende hasta ahí nomás llegó la asesoría. Prefiero que me pregunten acá así como en modo plenario, aparte que así las preguntas que ustedes hacen, si son dudas que tienen también otros de sus compañeros, en el fondo preguntaste tú, yo aclaré la duda y a él también se le aclaró la duda. Entonces prefiero que sea de esta manera. ¿Ya? Le preguntaba recién si ya iban bien con los entrevistados, si tenían seleccionados, si habían apelado ahí a su, ¿cómo se dice? A su red de contactos para poder hacer las entrevistas.
Profe, Diga. tengo una duda. Si entrevistamos a alguien que nació en 1983, ¿se puede tomar como parte de la generación senior, que es como la transición a los millennials? Del año 83. Sí. No, po, porque los seniors nacieron en el 1945 para atrás, po. O sea, es que aquí en el De la PPT generación señal, profe, de la que con estábamos. X. Ah, senial. Mm. Ya, te entendí senior, como se escucha de repente como extraño. Ah, Sí, se puede. Es que va a depender de las características que tenga la persona. Acuérdate que todas las etapas, o sea, todas las generaciones, no es que sean precisamente encasillarte porque te naciste entre tal año y tal año, eres sí o sí esa generación, sino que por una fecha de nacimiento correspondes a esa generación. No obstante, puedes tener características psicológicas y comportamentales de otras generaciones. ¿Ya? ya, entonces eso podría ir como en el análisis al final de la entrevista. Exacto. Gracias. Exacto. Ya, gracias a ti. ¿A qué se Oye, refiere la rúbrica traten con de que formular bien para poder entenderles, porque de repente donde hablan algunos que es bajito, les escucho mal, ¿ya? ¿A qué Perdona, se ahora refiere sí. en la rúbrica que dice respeta estructura del formato propuesto? ¿Qué formato? ¿Qué tienes que hacer? La presentación, pero ahí está, pues sí, dice, tienes que presentar a tu entrevistado, describirlo, hacer el análisis, todo eso es una estructura de un trabajo. Ah, ya. En el colegio les hicieron hacer trabajos estructurados, con pautas. ¿No mucho? Sí. Claro, ahí, por eso está la pauta. Tienen que leer bien, ojo, porque a veces algunos de los alumnos no leen o leen y no comprenden. Y es información sencilla, ¿ya? Entonces, algunos, lamentablemente en Chile pasa que hay personas que de repente tienen falta de comprensión lectora, pero porque también son un poco flojillos. Entonces, al ser medio flojillo, tampoco se dan una segunda oportunidad de volver a leer para poder comprender qué es lo que está queriendo decir la información. ¿Ya? Esto es como cuando los cabros chicos en el colegio dicen, tía, ¿qué hay que hacer? Y están las instrucciones ahí en la guía. Entonces ahí tienen que leer para comprender, ¿ok? ¿Alguna otra consulta? ¿Qué clase de justificación espera de por qué los elegimos a los entrevistados? Justificación porque lo encuentro atractivo, porque encuentro atractivo su carrera, porque encuentro que puede ser un reporte interesante lo que nos puede contar, porque por lo general ustedes van a apelar más encima a gente que son familiares, po. A diferencia de si tuviéramos la presencialidad, que uno puede andar buscando a otras personas para entrevistar. Entonces, ¿por qué escogieron a ese entrevistado? ¿Ya? Ahora, si tú me vayas a decir en el trabajo así, en realidad era lo único que tenía a la mano, entonces por eso lo escogimos, que sea eso nomás. Pero la idea es que, chiquillos, en todo caso, siempre uno en las familias tiene a alguien, un tío, un abuelo, un primo, o el amigo de uno de tus papás, que tiene buenas características, o tiene buen material para entregar y para aportar en una entrevista. ¿Ya? ¿A qué me refiero con buen material? A que yo, hija, o yo, siendo alumna, he estado en conversaciones con él, me he dado cuenta que es una persona que es interesante, a quien me gustaría preguntarle y saber cuál es su vida, preguntarle cuáles son sus motivaciones, por qué está trabajando, por qué ha hecho lo que ha hecho hasta el momento. No precisamente estoy hablando de una persona que tenga que ser exitosa, porque de repente uno tiene algún tío migraña que se queja por todo, que siempre reclama, entonces ese también puede ser atractivo de entrevistar, porque en el fondo queremos saber por qué se queja por todo, por qué siempre está reclamando, por qué nunca nada es bueno. Y a lo mejor en la entrevista uno puede lograr comprender por qué esa persona tiene ese tipo de comportamiento. ¿Me explico? Sí. Y justifica la pregunta realizada como... Siempre hay preguntas que uno hace en las entrevistas porque uno quiere andar buscando algo. A ver, si yo le pregunto a alguien por su motivación, quiero saber qué es lo que lo moviliza para tomar ciertas decisiones. Si yo le pregunto a una persona qué espera del futuro, es porque quiero saber cuáles son las expectativas que tiene, ¿ya?
Si de repente le pregunto a una persona por sus sueños, es porque de alguna manera quiero saber cuáles eran sus aspiraciones, porque los sueños siempre hablan como de aspiraciones. Y lamentablemente no siempre los sueños se cumplen, porque a veces no se cumple porque la persona no trabaja por cumplir esos sueños. Entonces ahí conviven la motivación, la aspiración y las expectativas de desarrollo futuro. ¿Ya? Esas sí no son justificaciones como tan complejas. ¿Ya? Ahora, claramente, si usted me dice, ¿cuál es la justificación de preguntarle el nombre? Es obvio que es para conocerlo, pero esa justificación es en función de preguntas que sean mucho más profundas para extraer lo máximo de información. A ver, hay dos metodologías de investigación que se ocupan en el área social, que unas son las cuantitativas y las otras son las cualitativas. Lo que ustedes van a hacer con esta pauta de entrevistas es una pauta, o sea, es una investigación cualitativa, pero es una mini investigación, porque en realidad van a entrevistar a 4 personas nomás. Investigación sería si nosotros hiciéramos un mapeo por lo menos de una muestra de 250 o 300 personas en cada rango etario y en cada segmento socioeconómico y cultural, y ahí uno puede hacer unos análisis mucho más profundos. De 250 personas, 150 respondieron esto, y esas 150 pertenecen a esta generación y pertenecen a este nivel sociocultural. De esas 250 hay 30 que pertenecen a este otro rango sociocultural y que pertenecen a esta otra generación. Y ahí uno empieza a encontrar similitudes y divergencias, ¿ya? Ahora, el foco de la entrevista de ahora es por el hecho de que ustedes mismos vayan sabiendo por qué la gente trabaja, ¿ya? Y eso que sea de primera fuente en las entrevistas que ustedes van a desarrollar, ¿ok? Ya. Son máximo 10 preguntas centrales, ¿cierto? Sí, ideal que sean 10 o 12, no más que eso, ¿ya? Ya. Ahora, si te aparecen esas subpreguntas, pueden ser preguntas que no precisamente tú las debes poner en el PowerPoint, a lo mejor las puedes preguntar mientras te estén aportando información. Básicamente, redactar lo que nos diga la persona. O sea, la idea es que, por ejemplo, frente a mira, han habido distintos estilos para hacer los trabajos, porque acá hay algunos que han sido como súper como metódicos y han hecho toda la transcripción, han adjuntado la transcripción al PowerPoint y son súper literales. Cuando se hace una pregunta, ponen la respuesta completa. Hay otros que han sido mucho más abstractos y que plantean toda la batería de preguntas y después de cada uno de los entrevistados hacen un análisis, ¿ya? Entonces hacen como una descripción global del entrevistado. Entonces, para la pregunta número 1, el entrevistado nos arroja tal y tal y tal información. Frente a la respuesta número 2, el entrevistado nos arroja tal y tal otra información. Frente a la respuesta número 3, ¿se fijan? Que no nos va poniendo el texto o el párrafo literal como lo respondió el entrevistado, sino que van haciendo un análisis ahí mismo del tipo de pregunta o de respuesta que entregó el entrevistado. Pero entonces de las preguntas centrales se le puede derivar a otras para sacar más información del entrevistado. Claro, eso es lo que estaba diciendo. Ah, ya. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, señorita, disculpe que sea reabundante. Lo que pasa es que en mi grupo hicimos 24 preguntas que encontramos que la verdad que satisfacía lo que pedía la pauta. Sin embargo, dado a lo que usted comentó hace unos minutos, ahora entraron en pánico porque dice que exactamente deben ser 10 preguntas. Sí, tienen que ser 10 preguntas. Lo que pasa, Catalina, es que a veces hacen 24 y cuando yo las leo, la pregunta 12 y la respuesta 17 son la misma. Ah, entonces sí tienen que ser 10 tope. Sí, tiene que ser 10. Ya, 10 super, o 12, muchas gracias. ¿Ya? Y ustedes mismos leanla, porque a veces hay preguntas que están formuladas al revés, pero que van a extraer la misma información. ¿Me entienden? Yo te hago una pregunta y tú me vas a dar una respuesta. Y después en la pregunta número 17 te hice la pregunta a lo mejor de una manera diferente, pero la información que voy a extraer es la misma. Entonces a veces pueden juntar preguntas. Súper. Por ejemplo, se pueden hacer categorías, preguntas que apunten a la motivación,
preguntas que apunten al desarrollo profesional o de carrera, preguntas que apunten al tema económico y calidad de vida y desarrollo familiar. Pero todo va a ser siempre como acorde también a lo que te va respondiendo el entrevistado, porque hay unos que te van a responder que el sentido de la vida para ellos en el plano laboral es la familia. Pero resulta que van a haber otros que no están ni ahí con tener familia. Entonces la misma pregunta para el que tiene familia, o sea, para profundizar, no vamos a usar las mismas preguntas. Déjenme apagar el otro computador que ahí me están llamando. ¿Alguna otra consulta? Los temas relevantes que se mencionan en el programa del ramo son los que puse entre paréntesis en la 4 de ideas, prejuicios, sentimientos, motivaciones, bla, 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 bla. Claro. Son esos, en específico. Exacto. Ustedes podrían, por su cuenta, buscar más videos respecto al tema de las motivaciones, así como hicimos el tema de las generaciones, como yo les muestro un video, ustedes por iniciativa propia también pueden buscar otros videos, pueden buscar videos que apunten a entrevistas del sentido del trabajo. Ustedes son súper buenos para la digitalización, pues entonces pueden encontrar esa información. Aparte que esto no es un trabajo en donde tú necesitas dar con un dato científico 100% fidedigno, porque en el mundo de la psicología a veces no hay resultados exactos, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con el mundo de las personas tiene resultados multivariables, multifactoriales, hay tendencias, pero siempre dentro de esa misma tendencia tú te vas a encontrar con alguien que como que se dispara a la tendencia, ¿ya? Las personas no todas trabajan por lo mismo, ya hace un ratito, o sea, hace unas clases atrás, vimos, referido al tema de las generaciones, que ha habido una evolución respecto de la mirada hacia el mundo del trabajo. Antiguamente las personas estaban mucho más enfocadas, ¿verdad?, en el tema como de satisfacer su ego, de ahí para atrás estaban los baby boomers con el tema del foco en la familia, hay ciertos factores que son sociales y culturales y que todo va evolucionando. Entonces, en la medida en que eso va evolucionando el sentido del trabajo, van evolucionando las motivaciones, las aspiraciones, la forma de vincularse con la gente. Hay gente que es súper comprometida con su trabajo, pero a lo mejor no está comprometida con su familia y no está ni ahí con tener familia, u otras personas que solamente te van a hablar de que la familia y van a odiar el trabajo. Entonces ahí ustedes van a ir con las preguntas que les van a ir desarrollando los entrevistados, van a ir indagando en el mundo personal y simbólico de los sujetos, porque la gente a través del lenguaje te va entregando información que es de su mundo interior, ¿ya? Incluso tú puedes darte cuenta en una entrevista con el tono afectivo con que la persona habla, el tono de voz es triste, el tono de voz es melancólico, el tono de voz es como entusiasta, hay alguien que se ve desesperanzado en la entrevista, o como que partió súper bien y te partió hablando de la actualidad y resulta que te habló de algo de un episodio pasado laboralmente o de aspiraciones que no se cumplieron y ustedes notan que esa persona baja su tono de voz y se pone más como taciturno, un poco más deprimido. Entonces todo lo que puede pasar en una entrevista tiene que ver con el mundo afectivo de los sujetos. ¿Ya? El trabajo en sí, que ahora ya voy a entrar en la materia del día de hoy, el trabajo tiene distintos sentidos para las diferentes personas que existen, ¿ya? Una cosa tiene que ver con las generaciones y otra cosa tiene que ver con cómo yo, a nivel sujeto individual, interpreto ese mundo del trabajo. Y esa interpretación tiene un factor que tiene que ver conmigo, personal, pero también tiene que ver con un factor que está mediado por la socialización y por el medio en donde yo me muevo. Entonces, si yo, por ejemplo, crecí en un ambiente donde mis papás eran enfermos de trabajólicos, súper exitistas, súper competitivos, y a mí me pusieron en un colegio competitivo y exitista, es altamente probable, casi en un 90%, que si ese fue mi medio en el que yo crecí, cuando yo sea grande voy a tener la tendencia de ser exitista y competitivo. ¿Ya? Entonces, para mí el trabajo va a ser visto como un medio de prestigio, de tener mayores grados académicos, de ganar mucha plata, y eso tiene que ver con una cosa que se llama el proceso de socialización, ¿ya?
Si yo crezco en un ambiente en donde mis papás solo, o mi papá solo se queja del trabajo, entonces el trabajo es una lacra, es una porquería, es terrible, el jefe es malo, me pagan una porquería, y tú no te, y te empiezan a decir a ti de niño, tú no tenés que aguantar esto, tú tienes que ser mejor que yo. El chiquillo va creciendo con una cosa aquí inconsciente, viendo que el trabajo es doloroso. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ve? Que el papá solamente sufre, ¿ya? Y más encima el papá inconscientemente le transmite que tú tienes que ser mejor que yo. Entonces eso significa que el niño tiene más encima una misión, po, la misión de superar al padre para sin duda tener mejores condiciones de vida económicas, culturales, sociales, que el papá. Entonces todas esas retóricas van marcando el proceso de vida de las personas. Y el trabajo, nos guste o no, es una parte tremendamente importante porque después cuando ustedes sean adultos e ingresen al mundo laboral, independiente de que trabajen part-time, freelance, en proyectos con su pyme, se van a dar cuenta que la mayor parte del día, por lo menos de lunes a viernes, las personas vivimos en la conexión con el mundo laboral. Pero es obvio, porque para poder vivir, o sea, para pagar arriendo, para pagar dividendo, para pagar colegio, y aunque no tengamos hijos, si quiero pagarme un viaje, si quiero tener ciertas comodidades, voy a tener que trabajar, ¿ya? Ahora, lo interesante es que el trabajo que yo vaya a desarrollar me genere las lucas que yo espero y también me genere la gratificación que yo espero. Pero muchas personas están dispuestas a sacrificar la satisfacción por el trabajo por lo económico, ¿ya? ¿Ustedes qué piensan del mundo del trabajo? ¿Qué opinan? ¿Qué escuchan en sus casas del mundo del trabajo? Profe, en el chat preguntan si es que la entrevista se graba y si se adjunta el No, video en el... no, no es necesario. Me interesa el análisis que hagan ustedes de la información. Entonces les vuelvo a preguntar, ustedes, ¿qué han escuchado en sus casas del mundo del trabajo? ¿Sus papás son felices trabajando? ¿Se sienten realizados? ¿En qué ambiente han crecido escuchando del plano laboral? Paula Díaz. Hola. Hola. La verdad es que no, muchas cosas. Bueno, mi papá es contratista, entonces como que es su propio jefe, digamos, pero igual siempre lo que he escuchado de parte de él, como del trabajo, es como, o sea, dice que le gusta lo que hace, pero igual siempre está intentando como hacer cosas nuevas y él siempre como que me dice así como no te quedéis como en un solo lugar si no estáis cómoda, siempre tenés que hacer siempre tienes que hacer como algo nuevo, algo más. Y siempre como tratar de lograr esa independencia. Y de parte de mi mamá, ella trabaja en el sistema público, trabaja en el hospital. Y bueno, no es, la verdad es que ella no le gusta mucho su trabajo. Digo, el ambiente laboral que hay, no estaba muy conforme, pero aún así siempre también porque ella también está estudiando, trabajando y estudiando. Bueno, ya terminó su ingeniería, entonces ella como que también está tratando de siempre decirme cómo intentar cosas nuevas y también lograr esa independencia. ¿Y por qué crees tú que es tanto la independencia? ¿Qué los mueve a ellos por la independencia? La verdad es que no, es que ellos quieren como dejar como a nosotros lo que vayan construyendo. No sé si me explico. Quieren ir como, por ejemplo, si van a construir un negocio,
están trabajando cada uno en sus negocios, aparte de sus trabajos, para conseguir cosas para nosotros. Por ejemplo, mi mamá ahora compró la casa y quiere comprar otra, como para dejarnos todo eso a nosotros. Es más por nosotros, la verdad es que nunca lo he escuchado así como de por ellos, hacerlo por ellos, como sus objetivos. Y ahora que tú lo verbalizas, ¿qué te parece que ellos hagan cosas por otras personas y no por ellos? La verdad es que no, nunca me he parado a pensarlo bien. Simplemente supongo que es lo que me han dicho que los papás hacen, y mis papás siempre han sido así, entonces no tengo como otra. Siempre toda mi familia es como por los hijos. No sé si me explico, tienen esa mentalidad de mis papás se sacrificaron por mí, entonces yo me sacrifico por mis hijos, y al final como que se pasan toda la vida sacrificándose. Y que hay como, creo que hay como generaciones que son así, que es como, al final es como todo sacrificio por los hijos, y es todo para los hijos, y se trabaja para los hijos, para la familia. Entonces mis papás siempre han sido así, mis abuelos, mis tíos, todos. Oye, ¿y tú te proyectas de la misma manera que ellos en el plano laboral? No, la verdad es que todo lo veo por mí. O sea, ellos también me dicen como, no quiero que, no tienes que hacer como, o sea, todo lo que hagas lo tienes que hacer por ti, pero siempre está ese, pero a menos que tengas hijos. Ya, Como que siempre está ese, o sea, como que me intentarían hacer cosas por mí, pero a menos que tengas hijos. ya, o sea, si tienes hijos, olvídate de ti. Y algo así. Es como lo que sea necesario por los hijos. Bueno, la idea es que esas conversaciones, así como lo estoy conversando yo con la Paula, se den en la medida que ustedes están entrevistando y ahí aparezca esa reflexión, pues como hoy cuestionar, decir, oye, ¿estará bien que mi papá? Este es un caso transversal, no precisamente de la historia, o sea, cualquier coincidencia vinculada con la realidad es solo coincidencia, ¿ya? No es nada. Pero preguntarte en algún minuto, decir, oye, en realidad se han sacado la mugre por mí, la casa, el auto, que esto y el otro, para dejarnos cosas a nosotros. Y yo cuando sea grande y tenga que trabajar, ¿qué voy a tener entonces? Po? ¿Cuál va a ser mi propio desafío? ¿Cuál va a ser mi propia motivación? Si ya mis papás me dejaron casa, ya me compraron auto, ya está la casa a lo mejor, la cabañita en el, no sé, en Olmué, la cabañita ahí en Tongoy, no sé, estoy inventando. Pero es importante que uno se lo cuestione y se lo pregunte, porque por lo general en el mundo del trabajo después te vas a encontrar con personas que van a tener este mismo discurso y esta misma retórica. Y esas personas a veces están tremendamente agotadas y exhaustas porque siempre han estado sacrificándose o haciendo cosas para otros, no para sí mismos. O sea, en cierta medida sí para sí, en el sentido de que yo vivo en esa casa, pero esa casa a lo mejor me he sacado tanto la mugre y me la voy a seguir sacando y que tengo una casa propia, pero ni siquiera la disfruto. Me saco tanto la mugre trabajando, pero nunca me he ido de vacaciones. Nunca he podido invertir en un viaje, porque siempre me he tenido que estar sacando la mugre por otras personas, aunque sean mis hijos. Entonces, cuando ya las personas tienen la edad de ustedes también pueden reflexionar respecto de eso. Pueden decir, chuta, por un lado podéis decir, ya que se sigan sacando la mugre, si total, igual lo pasan bien y estamos cómodos y estamos todos bien, porque tú estás achanchadito ahí en tu zona de confort. O uno podría decir, chuta, en realidad es una mochila pesada la que llevan los papás en este mundo del trabajo y yo también puedo ser un aporte. Un aporte porque ahora ya pido menos cosas, o aunque sea joven, me busco alguna pega part-time o hago algún emprendimiento. Pero la idea es que cumpla esa función el trabajo. Investigar, pero también reflexionar, ¿ya? A ver, le vamos a preguntar aquí a la Angélica Barrera. ¿Está la Angélica Barrera por ahí? Sí, aquí estoy. Angélica, ¿qué has escuchado tú o cómo interpretas tú el mundo del trabajo? Yo creo que principalmente es como que uno lo ve como una responsabilidad, quizás. ¿Ya?
O sea, no es como, es como que siempre va a estar como estructurado y como, o sea, como que hay que seguir ciertos patrones. O sea, es muy poca la gente como que tiene como libertad, por así decirlo, en el trabajo. Ya. ¿Y tú en tu casa qué has escuchado? ¿Qué dice la gente referente al trabajo? ¿Qué dice como en qué sentido? ¿Lo pasa bien, lo pasa mal, es entretenido, no es entretenido? O sea, yo creo que tiene que ver como con momentos, o sea, hay momentos en los que sí lo disfrutan, pero también hay como momentos estresantes. O sea, todo va a depender como del contexto de cada día. O sea, pero ¿y tú, tu opinión, aparte de la estructura y todo esto, tú cómo te proyectas tú en el plano laboral para adelante? Eh, a mí, en lo personal, o sea, me gustaría como un trabajo como más, donde tenga como más libertades. ¿Se escucha? Sí, a ver, de nuevo. Sí. Es que a mí en lo personal me gustaría como en un trabajo en el que tenga como más libertad, o sea, que no, quizás como no, como más independiente, en donde pueda como tener mis tiempos, no estar como 100% dedicada al trabajo, o sea, también tener como esos momentos como para mí. O sea, tener un poco más como de disfrute en el mundo del trabajo. Claro, claro. Ya. Pero te fijas que por lo general tú o la compañera anterior hablaron de una situación proyectada en el futuro para el trabajo, pero pensando en el sí mismo, ¿cierto? No ni en la familia, es como voy a trabajar, pero quiero disfrutar, voy a trabajar, pero está todo más centrado como en el yo, ¿ya? Mientras que en otras personas el trabajo está centrado no en la autosatisfacción, sino en el otro, ¿ya? Entonces ahí es cuando uno va interpretando cuál es el sentido del trabajo para las personas. Y hay personas que asumen el trabajo como un estilo de vida, es decir, yo parto trabajando a los 18, 19 años y termino de trabajar a los 80 años, porque el trabajo es tremendamente importante, pero tremendamente importante para esa persona porque hay un sistema, como decías tú, de distintas variables del contexto, pero por lo general hay un sentido como de responsabilidad, de validación, de crecimiento. Incluso tú eres digno si tú trabajas, pero si tú no trabajas es como que entonces no eres digno. Yo les explicaba en la clase pasada que también harto ha mediado la religión respecto de ciertos paradigmas o dogmas diferentes a distintos temas, incluso dentro del mundo del trabajo. Entonces ahí es donde tú encuentras a veces a los sujetos que solamente saben trabajar, ¿ya? Ahora, hay mucha gente que también es trabajólica, y que trabaja, pero ahí hay otros patrones porque muchas personas buscan validación y solo encuentran validación en el mundo del trabajo. Son personas que a lo mejor llegan a su casa y no se sienten apoyados, ni queridos, ni reconocidos, ni contenidos, a diferencia del trabajo, porque en el trabajo lo hacen tan bien que encuentran ese reconocimiento, encuentran ese respeto, encuentran esa validación del entorno y eso a ti, sujeto, inconscientemente te genera satisfacción. Entonces, entre llegar a mi casa y escuchar a la vieja gritando, los cabros chicos peleando y a que todo el mundo se queja, mejor me quedo en el trabajo porque ahí encuentro realmente una gratificación, ¿ya? Hay otras personas que buscan trabajar para realizarse a sí mismos. Y ahí tú puedes encontrar incluso trabajos de voluntariado, temas de asistencia social, porque lo que yo ando buscando es sentirme contento y satisfecho conmigo, pero también en función de un apoyo y de una ayuda a otros. Hay otros que a lo mejor lo único que buscan es la autorrealización y para crecer, es decir, estudio, no sé, voy a inventar, medicina, porque voy a salvar a las personas, voy a hacer un aporte al área médica de mi país, pero además estoy constantemente capacitándome y estudiando porque me gusta cada vez conocer más cosas, nuevas tecnologías, tendencias nuevas, y en base a eso yo además me desarrollo profesionalmente, me desarrollo personalmente y además voy creciendo, ¿ya? Hay otras personas, como decías recién el ejemplo, que el trabajo es para ayudar, ¿ya? O mientras esa persona en el camino no genere un burnout. Burnout es como cuando la persona termina quemada completamente porque el tipo de trabajo lo deja hasta acá, ¿ya?
Entonces esa persona va buscando poder ser un aporte a la vida de otros sujetos. Y en eso encuentra la satisfacción, y en eso encuentra el sentido. De hecho, hoy en día se habla de trabajos con sentido. Claro, porque tengan un sentido social, altruista, naturalista, deportivo. Entonces, la gente hoy en día busca trabajos que te permitan ser feliz y que te permitan también disfrutar. Ahora, todos sabemos que en el plano laboral real, como decía su compañera, van a haber momentos en donde se va a disfrutar en el trabajo y van a haber momentos en los que no vas a disfrutar, pero para nada, ¿ya? Y uno tiene que saber eso, que es parte como del juego de la vida, porque solamente estar en una posición de disfrute es seguir estando como en una posición un poco, a veces hasta malcriada, ¿ya? Porque ¿cuándo crecemos los seres humanos? Cuando hay problemas, cuando hay desafíos, cuando hay crisis. Esos son los momentos de crecimiento del ser humano. Mientras las personas están en una zona, entre comillas, de confort, esa persona no tiene un mayor movimiento biológico ni psicológico, por ende esa persona está siempre parejita, ¿ya? A diferencia de los ejemplos que les he dado, a diferencia de la persona que tiene que trabajar para sobrevivir, porque no tiene profesión, no tiene estudios, no terminó a lo mejor el cuarto medio o lo terminó y no pudo seguir desarrollándose, entonces esa persona, ¿para qué necesita? Para comer, para pagarse el departamento, la casita que arrienda o la pieza. Mucha gente, sobre todo, por ejemplo, los que han llegado inmigrantes que han venido en situaciones como bien complejas, han llegado acá a trabajar para sobrevivir. Y por supuesto esa persona tiene un significado del trabajo distinto. Por una parte es como el trabajo me rescata y me permite tener estas otras condiciones para sobrevivir, pero por otro lado también puede ser una cosa bien depresiva, en donde trabajo y en realidad termino al final del día, no sé, con 20 lucas en el bolsillo. Porque mucha gente sobrevive con 20.000 pesos en el bolsillo diarios y no es esa persona, sino que es esa persona, 2 hijos, 2 sobrinos, la mamá. Entonces para esa persona se transforma en algo tremendamente pesado, en una carga complicada el trabajo, porque trabajo muchas horas, gano poco, pero si no hago ese trabajo, no sobrevivo. Y no sobrevivo solamente yo, sino que no sobreviven mis hijos, mis sobrinos, la mamá que me cuida los hijos, ¿ya? Y también hay otras personas que siempre quieren desarrollarse en el mundo del trabajo como para hacer un aporte social, pero más intelectual o más científico, ¿ya? A diferencia de, por ejemplo, la que decía yo que hace un voluntariado. Hay otras personas que no, porque que estudian, que trabajan, que están siempre estudiando, siempre se están formando y capacitando, entonces terminan un diplomado, después hacen otro diplomado, después hacen un tercer diplomado, después hacen un magíster, hacen otro magíster y después hacen un postdoctorado, lo cual no es malo. El punto es saber cuál es el foco y el sentido que tiene para mí y qué es lo que yo busco satisfacer, ¿ya? Cuando hablamos de satisfacer es porque tenemos claro que hay una necesidad a satisfacer, una necesidad de reconocimiento, una necesidad afectiva, una necesidad que en el fondo en mi vida personal no estoy logrando resolver, ¿ya? Entonces la idea, lo que se espera, que sería como lo más equilibrado posible, es que las personas tuvieran justamente ese equilibrio entre la satisfacción del plano personal con la satisfacción y el goce por el mundo laboral. Es decir, hago lo que me gusta, me apasiona, me pongo desafíos, todos los días quiero seguir aprendiendo, aunque hayan conflictos o hayan algunos como eventos desafortunados, me sigue motivando el trabajo, me sigue haciendo sentir contenta o contento, versus la persona que todo el día se queja y que lo primero que dice como, ay, otra vez ir a la pega, puta que terrible, el jefe es penca. Porque claro, en Chile lamentablemente en muchas organizaciones hay ambientes laborales que son muy nocivos, muy malos, muy destructivos. Eso existe el maltrato laboral, existe el abuso, existe también la descalificación abierta, entonces mucha gente lo pasa mal en el plano laboral. Y por eso también hoy en día mucha gente se ha decidido a emprender, porque el emprendimiento te permite de alguna manera manejar y creer que controlas tanto tu vida personal como tu vida laboral. Ahora, el emprendimiento es más duro y es más sacrificado que estar en un trabajo apatronado,
porque como tú eres tu propio jefe, demanda de ti mucho más atención, porque en el fondo tu trabajo no se mueve si tú no te mueves. ¿Me explico? Entonces, claramente esa persona está buscando libertad, está buscando desarrollarse, está buscando cómo disfrutar, pero en esa búsqueda, en el querer encontrar eso, también hay harto desgaste, porque hay que trabajar más horas de lo que se trabaja en una oficina o en una pega establecida. Hay que estar atento a muchas más variables, como pagar sueldos, pagar proveedores, comprar mercadería, hacer las publicaciones en las redes sociales. De hecho, hay harto material para los emprendedores hoy en día, porque también a nivel social nos hemos dado cuenta que las personas están decidiéndose mejor a emprender que a trabajar en trabajos formales, porque no te pagan mucho, trabajas harto y no consigues la satisfacción. Mientras que cuando eres emprendedor, trabajas harto, puedes a veces ganar más de lo que estarías en una oficina y por lo menos te sientes realizado, ¿ya? Entonces, dentro de las posibilidades de respuestas que ustedes vayan a encontrar vinculadas al sentido del trabajo, están estas que yo les acabo de describir, ¿ya? Y esos son los análisis que me gustaría que ustedes pudieran establecer. Tal persona de tal generación, no sé, voy a inventar, Carolina Zapata, psicóloga de 41 años, como mamá soltera, viene de un matriarcado, de una familia de puras mujeres, hija única, pero aún así, y que una familia única con hija única con una familia súper estructurada, aunque sean puras mujeres, pero tiene comportamientos súper millennials, porque le gusta la tecnología, le gusta la creatividad, le gusta la innovación, hace cosas como más lúdicas, más atractivas también, en cierta forma el trabajo que impulsa también apoya a otras personas. ¿Me explico? La idea es que ustedes puedan indagar en el mundo laboral, pero también en el mundo simbólico o de los afectos de la persona a la que están entrevistando, ¿ya? Yo requiero una pauta de 10 preguntas, pero estamos súper claros que si ustedes necesitan profundizar con más preguntas, van a tener que utilizarlas, ¿ya? ¿Alguna consulta, duda o comentario? Me confundí en la parte que sale en 4 puntos que dice: se observa un adecuado análisis de las principales ideas o temas de la investigación en la entrevista. 2, se presencia una adecuada síntesis de los principales temas tratados en la entrevista. La 3 es la que no entendí. En ambos casos se incorpora ejemplos. Ah, sí, pues, en los análisis anteriores, cuando tú haces ejemplos, porque tú citas, por ejemplo, cuando la entrevistada dice. Ah, ya. Y la 3. ¿Qué dice la 3? No tengo la pauta a la vista. La 1. Realizan conclusiones del trabajo integrando las temáticas del sentido del trabajo. La generación lo entendí, pero ¿cómo sentido del trabajo? Pero Monse, ¿de qué estaba hablando yo toda la clase en este rato? Sí, pero ¿cómo encasillarlo en un concepto, en una descripción corta? Pero Monse, tienes un grupo de 4 personas más, ¿cómo ninguno de 5 van a poder dar con una respuesta que hay que describir? Ustedes describir el sentido del trabajo de las personas que están entrevistando. Ah, nosotros lo tenemos que describir. Claro. Ah, creí que era algo estándar. No, pues no Por puede eso ser preguntaba. estándar. Si el sentido del trabajo es personal. Ah, ya. ¿Ya? Por eso te estaba explicando recién que el sentido del trabajo es tan diferente para una persona como para otra, porque está Sí. vinculando a tu historia de vida, a tus proyecciones, a tu contexto actual. Y por eso mezclado con la predisposición que yo tenía a la instrucción, me confundí más. Uh-huh. Y la relación de las dos temáticas anteriores se refiere a relacionar el sentido que tiene la persona del trabajo con la descripción de su generación y la representación que esa persona tiene. Exacto. Uh-huh. Ah, ya. Que puede haber una integración que da la casualidad de que justo esa persona es súper millennial, es por su edad, pero además tiene una visión súper millennial. Pero puede ser que haya una persona que sea súper millennial por su edad, pero que tenga características psicológicas de la generación X.
Ah, ya. ¿Ya? Y la última pregunta que me queda, perdón con tanta pregunta, Dale. en el punto en el que salen también 4 puntos, realiza las conclusiones del trabajo, del sentido del trabajo y la generación, relaciona los 2 puntos de las temáticas anteriores, menciona el aporte de trabajo realizado en el futuro profesional como ingeniero de negocios internacionales, incorpora ejemplos del De la sentido del trabajo información, y los generación. ejemplos son de la información que te van a entregar los entrevistados. Sí, pero ejemplos del sentido del trabajo y la generación o ejemplos de cómo esto me aporta a la carrera. Ejemplos de cómo esto te aporta a ti en tu futuro desarrollo. Ah, ok. Eso, gracias. Ya. ¿Alguien más? Ya. Entonces vamos a quedar hasta acá. Les voy a pedir y voy a insistir, recuerden que este trabajo lo tienen que entregar durante el día sábado 11 de septiembre. Por ende, ya debiesen estar con las personas seleccionadas, ir avanzando con su pauta de entrevista, porque aparte que la parte rápida y fácil es hacer, entre comillas, las preguntas y las entrevistas, pero después viene la fase de hacer el PowerPoint, de ponerse de acuerdo en qué información van a poner, de cómo vamos a analizar las respuestas que dieron los entrevistados, cómo vamos a llegar a las conclusiones. Sean curiosos con los entrevistados, sean respetuosos también con los entrevistados. Respetuoso me refiero a ser empáticos, porque de repente a lo mejor una persona te puede entregar una respuesta un poco complicada para él, y a lo mejor a ti te abrió como todo el abanico de la curiosidad y tú quieres saber más, pero siempre va a haber que saber, no somos periodistas, ¿no? ¿Ya? Porque los periodistas de repente son súper como descarados, son como medio desubicados, pero y van como al hueso y presionan y acorralan ahí al entrevistado, pero esto no se trata de eso, pues esto tiene como otro sentido, el sentido de querer conocer las apreciaciones de los sujetos. Entonces tenemos que generar un ambiente que sea cálido y que sea amable para que la persona se sienta tan cómoda que en el fondo me entregue la información y me responda todo lo que yo le quiera preguntar. ¿Ya? Yo creo que por lo menos van a estar una hora y media entrevistando a las personas, porque si el entrevistado es bueno para entregarte información y el entrevistador es entretenido y las preguntas son buenas, puedes tener mucho rato haciendo una entrevista. ¿Ya? Así que por eso estoy yo tan preocupada de que ya tengan todo el input para poder empezar ese trabajo. ¿Ok? Muy bien, entonces parece que no llegó nadie más a la clase después del ratito que vimos lo de los grupos. Recuerden que estos grupos deben permanecer para este trabajo, para el trabajo número 2 y para el trabajo número 3, ¿ya? Así que traten de llevarse bien, de conversar, de limar los conflictos, de organizarse, cosa de que puedan trabajar todos al mismo ritmo y de manera pareja. ¿Ok? Ya, chiquillos, vamos a quedar hasta acá entonces. Me despido. Que estén súper bien. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, profe, Adiós, gracias, profesora. cuídese. Chao, Chao, que profe. estén bien.